Vamos ler Colossenses capítulo 3, versículos 18 hasta el 25. Dice así la poderosa palabra del Señor, la leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá a la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por la lectura de tu poderosa palabra. Palabra esta, Señor, que es rica en poder y autoridad, en revelación, en inspiración y en inerrancia e infalibilidad. Gracias, Señor, porque tú nos ministras y nos habla y nos dirige a través de tu poderosa palabra. Úsame como un siervo fiel para exponer tu poderosa palabra sin desviarme ni para la derecha ni para la izquierda. Que sea tú visto, Señor, a través de este mensaje. Que sea yo un vaso, instrumento en tus manos únicamente. Que tú crezcas, yo mingue, Señor. Que tú brilles, Señor, y yo me ofusque para tu gloria. Tu gloria sí sea vista, Señor. Hable a través de mí a tu iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Si vamos a hacer un repaso en los capítulos que hemos estudiado hasta ahora, vemos toda la supremacia de Cristo, su grandiosidad, la imagen mismo de la gloria divina, es decir, el Dios invisible puesto de forma visible, su humillación, su cruz, su muerte, su victoria, despojar de los demonios, de los poderes de las tinieblas, la victoria sobre la muerte, la resurrección triunfal de Jesús. Y todo esto estudiamos hasta el capítulo 2. A partir del capítulo 3, Pablo empieza a mostrarnos que toda esta obra divina de Cristo en la cruz cambia nuestra vida de una manera completa y total. Y como hemos visto, capítulo 3, nosotros hemos muerto para nosotros mismos y ahora estamos viviendo para Cristo. Porque habéis muerto, Colosenses 3:3, y vuestra vida está oculta en Cristo. Cuando vuestra vida, que es Cristo, se manifestar, es decir, en gloria, cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, entonces nosotros también, que somos la escoria del mundo, somos el desecho del mundo, nosotros también seremos glorificados. Porque hasta el presente momento, el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ha hecho con que ellos no vean la gloria del Señor en nosotros. Únicamente los cielos ven la gloria de Cristo en nosotros, pero el mundo burla de nosotros. Los creyentes son la gente más chica del mundo, más burra, sin inteligencia. ¿Cómo van a creer semejante cosa? Son la gente más pobre, más pequeña para el mundo. Pero cuando nuestra vida, que es Cristo, se manifestar, ahí nosotros también nos manifestaremos con Él. Y a partir de los versículos anteriores que hemos estudiado, dice que
Cuando hemos muerto con Cristo en la cruz, también debemos vivir en novedad de vida, haciendo morir en nosotros lo terrenal, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero anteriormente a mencionar lo que realmente es el pecado, Pablo menciona las legalidades, los legalismos que los falsos maestros están trayendo para dentro de la iglesia en Colosas. Y eran dos ataques que había dentro de la iglesia. Los judaizantes legalistas, es decir, ustedes para que sean salvados, de hecho tienen que cumplir con toda la ley, con todo el Antiguo Testamento. Tienen que guardar los días de fiesta, tienen que guardar el sábado, ustedes tienen que circuncidar a sus hijos, ustedes tienen que cumplir con todo lo que es la ley ceremonial. Y otro grupo paralelo y conjunto, porque hermanos, la herejía y los malos maestros nunca llegan solo. Ellos se encuentran en la iglesia y se identifican con una crítica con otra y se juntan y empieza a crear, como se dice, pelo en la lengua acá en Argentina, ¿no? Buscando siempre molestar la obra, el crecimiento de la obra de Dios. Como en Nehemías hubo un trabajo tremendo de construcción de los muros de Jerusalén y estaba por ahí medio al pueblo Sanballat, Tobías, buscando poner palo en la rueda, como se dice bastante en el idioma argentino, ¿no? Me explico a veces para que los brasileños que son más de capital, más porteños, no entienden algunas expresiones argentinas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estos hombres aparecen en la iglesia y uno se identifica. Yo soy judaizante, acá está mal la iglesia, ¿no? No están practicando con lo que es la circuncisión. Y ahí ya encuentra otro que dice, y es verdad, yo también creo que Cristo jamás se ha encarnado. Ese era otro grupo que por ahí se juntan y se vuelven un par de falsos profetas en la iglesia, falsos maestros. ¿Qué grupo era? Era el gnosticismo incipiente. Incipiente porque era la semiente del gnosticismo, es decir, no existía todavía esta religión gnóstica hasta entonces, pero estaban haciendo sus primeras ideas. Cristo, por ser divino, y el Espíritu, por ser puro, no puede habitar la materia impura. Entonces Jesús no es jamás el Cristo. Jesús es un personaje histórico, un hombre común como cualquiera, que fue un gran maestro, un gran profeta, pero jamás es el Dios mismo encarnado. Era lo que estaba enseñando en la iglesia de Colosas. Cuando Pablo refuta eso, dice, olvídense esas cosas, esas tonterías que andan enseñando para ustedes. Versículo 23, capítulo 2. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, humildad en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Un poquito antes él dice así, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a la bebida o la comida. Acá, ese versículo 23 está refutando el gnosticismo incipiente. Parece sabio, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Y versículo 16 está refutando a los judaizantes y dice, por tanto, nadie os juzgue comida o bebida, o en cuanto a los días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las conjunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, muerte inclusiva, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Usted comió, va a la letrina, ya está. Se consumió con el uso.
Pablo está diciendo, esas cosas, los animales impuros, todo eso que no puede, eso ya no es más, no está más eso. Y enseña refutando falsas enseñanzas y trae las enseñanzas realmente bíblicas y dice, ahora lo que tienen que hacer morir son estas cosas. Eso sí es el pecado. Hacer pues morir lo terrenal, fornicación, impureza y todo eso. Y dice, moráis para el viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. ¿No es cierto? Acá en el versículo 10 dice así, capítulo 3, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni barba, ni cita, ni siervo, ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y ahí empieza a enseñar cómo debe ser la nueva vida del creyente. ¿Por qué eso, pastor? Porque mire, hermano, si no hay la enseñanza en la iglesia de Colosas no era una mala iglesia. Él alaba a la iglesia por la fe de ellos. Empieza el capítulo 1 de esa forma. Pero usted puede notar que después que la iglesia se conformó, después que los hermanos están firmes en Cristo, hace falta enseñar a la iglesia cómo es la nueva vida en Cristo. Porque, bueno, yo dejé la antigua manera de vivir y ahora llegaron algunos enseñando otras cosas. ¿Será que es así? Por eso es tan necesaria la doctrina en la iglesia, la enseñanza de la doctrina. Por eso nosotros exigimos el catecúmenos para que uno se vuelva miembro de la iglesia. Necesita saber lo que está creyendo y defender su fe. Cuando Judas fue a escribir su carta, el apóstol Judas, no el Iscariotes, fue a escribir su carta, mira lo que él dijo. Es un libro antes de Apocalipsis. Dice así, amados, versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardentemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, el asunto de la salvación que tengo necesidad de escribirlos por la gran solicitud es tan importante. El conocimiento de la fe y el luchar ardientemente para defensa de la fe, como hablar de la salvación. Y él corta el asunto que iba a hablar, que era la salvación, y empieza a hablar de qué? De la defensa de la fe. Y presenta a todos los falsos profetas y maestros y las falsas doctrinas que estaban impetrando en la iglesia. Entonces, vemos la gran necesidad de la enseñanza. ¿Y cómo debe ser la vida del nuevo creyente? Algo nosotros hemos visto en la prédica anterior. Y ahora, él está diciendo así. ¿Cómo deben ser el creyente en sus deberes domésticos y en sus deberes sociales? ¿Cómo el creyente, nacido de nuevo, despojado del viejo hombre y vestido como elegido de Dios, debe tratar a su esposa? ¿Cómo la esposa debe tratar a su marido? ¿Cómo los padres deben tratar a los hijos? ¿Cómo los hijos deben tratar a los padres? ¿Cómo debe ser esta relación? ¿Cómo usted se relaciona con el mundo exterior, externo a la iglesia? Es decir, con tu patrón en el laburo. ¿Cómo debe ser esta relación? Son detalles de la vida cristiana que involucra la ética de Dios, que involucra nuestra acción y reacción hacia la palabra de Dios. ¿Cómo interpreto esto? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué causa la palabra de Dios en mi corazón? ¿Qué efectos surge cuando leo la Biblia? ¿Esto es para mí o lo interpreto como que no es para practicarlo? ¿No es cierto? Y ahí Pablo viene con las enseñanzas. Y el texto que hemos leído dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y este primer versículo es fuerte para las mujeres, especialmente argentinas, ¿no? ¿Qué pasa con este texto? Yo me acuerdo que cuando llegamos acá, la primera vez que hicimos un evento de mujeres allá en Merlo, José expuso con un evento de mujeres, ¿no?
una palabra que hablaba exactamente sobre la sumisión femenina. Y las hermanas tenían los ojos así, ¿no? Como que, wow, no, esto no, demasiado. Es duro a veces en el mundo que estamos viviendo que las mujeres escuchen esas cosas. ¿Ven? Como es duro para los hombres escuchar algunas cosas que la Biblia menciona, algunos mandamientos fuertes, ¿no? Es humillante para el hombre andar la segunda milla, hermanos. Quizás para la mujer es más tranquilo, pero ya otras partes de la Escritura para nosotros da la otra mejilla. Entregar la camisa si te sacaron el saco. Para el hombre es una cuestión de orgullo masculino. Usted no me va a sacar el saco. Vení que te pego de piña, ¿no es cierto? Es una cuestión, es humillante, es difícil volver atrás con una palabra, pedir perdón. Es así como nos enseña el Evangelio. Y yo creo que suena más o menos con esta misma fuerza decir a las mujeres, sean sujetas a vuestros maridos. ¿En qué, pastor? En todo. Conteste, Señor, no yo. En todo. Wow, ¿qué es todo? ¿Cómo funciona eso? Quiero traerlos un poquito más adentro del texto. Esta palabra griega, están sujetas, es mejor traducida porque la palabra, el verbo estar y ser en el griego es el mismo. Hay dos términos que siempre se utilizan, griegos, para estar o ser. Y los dos términos se pueden interpretar como estar y ser. Entonces, ese verbo es mejor traducido, no como estar sujetas, sino que como sed sumisas. En varias versiones y traducciones un poco más fieles, ustedes van a ver que este término es utilizado. Sed sumisa, porque no estar puede ser pasajero, puede ser un estado, ¿no es cierto? No, ayer estuve sumisa, pero hoy ya no, ahí ya. Aguantarme, voy a aguantarme, ¿no es cierto? Es así, pero el sed es permanente, tiene que pertenecer a la índole, al carácter de uno. Ahora el viejo fue despojado y el nuevo tiene que nacer. Entonces, sed sumisas sería el término, la traducción mejor para nuestro idioma, para comprender la profundidad del término griego. Sed sumisas. La Biblia en portugués, la Almeida corregida y Almeida actualizada, trae estos términos. Fue traducida de otra manera, así, como sed sumisas. Y la sumisión, ya me cansé de explicar acá en la iglesia, no es simplemente ponerse abajo del hombre. Es ponerse abajo, sobre su misma misión. Es tener conciencia de que el marido dirige el hogar y que la mujer entiende la misión del marido y se pone sub su misión. Esto es lo que se entiende mejor que el término griego quiere decir. Pero mire otro sentido, el verbo. Sed o estad. No está diciendo, maridos, sujetad a vuestras mujeres. Ojo, maridos, Está diciendo, mujeres, estad sujetas o sed sumisas, que es la mejor traducción. Entonces, eso parte de la mujer. No es una función del marido poner a la mujer bajo su autoridad. Amén. A veces algunos maridos miran ese texto y dicen, usted tiene que estar bajo mi autoridad, usted es sumisa a mí, usted eres... Y quiere él poner la mujer sujeta a él. No va a funcionar porque está contrario a la Biblia. ¿Qué es la función del marido? ¿Cómo el marido debe tratar a la mujer? Sujetándola. No, amándola. Es el versículo siguiente. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Al contrario,
de querer sujetar a la mujer, porque para intentar sujetar es imponer autoridad. Una vez que el hombre tiene que imponer autoridad, ya la ha perdido. Esta es una condición de reconocimiento. La esposa reconoce la autoridad del marido, porque el marido construyó esta autoridad bajo el servicio y el trato, su actuar dentro de su hogar. Una vez que la ha perdido, hermanos, maridos acá presentes, busque recuperarla dentro de la autoridad de la palabra, no imponiendo. Si está siempre diciendo, acá soy yo que mando, ya está perdido. No hace falta que tú digas eso, porque todos tienen que saber únicamente por tu manera de portar. Como Jesús instauró su autoridad, sirviendo. Vení, Pedro, déjame lavar tus pies. Para, Señor, no. Ese es un trabajo de un esclavo. ¿Me va a lavar los pies yo, a mí? Claro. No, pero no te dejo lavar mis pies. Entonces no tenés parte conmigo, vete. No, entonces lave mi cuerpo, la cabeza, lave todo, entonces. Jesús se puso al nivel del esclavo, que era quien lavaba los pies de quien ingresaba a una casa. Y enseñó a hacer esto a los discípulos, y a través de su servicio en humillación, nosotros decimos, si semejante hombre me lava los pies, ¿quién soy yo para pensar que no debo lavar los pies de los demás? Y aún me da la orden, lavaos los pies unos de los otros. Y Jesús fue ganando autoridad, reconocimiento nuestro a través de sus mismas acciones. Jesús llegó diciendo, yo soy el rey de los judíos. Semejante sabiduría, estaban discutiendo otro día. Cuando estaba delante de Pilato, Pilato dijo, ¿tú eres el rey de los judíos? Dijo, tú lo dijiste. Es decir, ya te enteraste, ¿no? A través de lo que vengo haciendo. No llegó diciendo, no, los otros dan testimonio de él. Porque si alguien da testimonio de sí mismo, dice la palabra de Dios, el testimonio este no es verdadero, pero Dios es quien da testimonio de nosotros. Y el Espíritu Santo conversa, no, ¿cómo se dice? Testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, Jesús, a través de sus acciones, palabras y hechos, fue instaurando su autoridad. Porque el ser humano es duro, hermano. Es difícil. Dios mismo caminando con nosotros, aún había gente que decía, no, este no es nadie. ¿Quién es este? El mocoso que caminaba ahí con los hijos, aquel que vive allá en la esquina, hijo de José y María. ¿No son sus hermanos Jacob, Judas y Pedro? Y no me acuerdo. 4 hermanos tenía Jesús. ¿No son estos sus hermanos? Este no es nadie. Y Jesús no llegó diciendo, no, para, que yo soy el Hijo de Dios, ¿para qué pensar que soy yo? No, fue actuando. Entonces, la autoridad es conquistada a través del servicio. La autoridad del marido dentro del hogar es conquistada a través de cómo éste actúa. Nosotros no tenemos que andar diciendo, ¿acaso yo que mando? Para que acá no es así y no sé qué. ¿Cierto? Ya se sabe que es él quien manda, porque tiene una esposa que da testigo de él a los hijos, en primer lugar. En segundo lugar, la acción, las actitudes del padre es vista delante del hogar. Entonces, acá la palabra de Dios dice, maridos, amad a vuestras esposas. Esposas, sed sumisas. Sed sumisas. Es una cuestión que ella tiene que reconocer. Y el marido es una cuestión que él tiene que dar más de sí. Reconocer también. Y todas esas cosas no son una sugerencia. Eso es una orden. Acá es el imperativo griego. El imperativo es una palabra de ordenanza. Exige de nosotros una respuesta. Cuando dice, sed,
Cuando dice, amad, está ordenando, mandamiento del Señor. No puedo escoger no hacerlo. No puedo escoger. Si he nacido de nuevo, acá dice la palabra del Señor, si estamos en una nueva vida, entonces nosotros debemos obedecer a estos mandamientos. Y así es como actúa el nuevo convertido, el revestido como escogido de Dios, actúa dentro de su hogar. Son los deberes sociales. Y no seáis ásperos con ella. Yo fui a buscar el significado de esta palabra áspero. Áspero es desabrido, riguroso, rígido, falto de afabilidad o suavidad. No debemos ser así con las esposas. Yo sé que algunas veces nos escapa, ¿no es cierto? Wow, fui duro contigo, mi amor. Tenemos que volver atrás y pedir perdón. Así de sencillo. ¿Por qué, pastor? Porque recordamos de la palabra de Dios y hoy me pasé. Y la esposa le pasa también a veces, ¿no es cierto? Mi amor, te deshonré cuando alterqué contigo en un cierto momento allí que no hacía falta. Fui insumisa. Perdóname, te avergoncé. Es simple. Nos equivocamos, pedimos perdón. Volvemos atrás, tenemos que tener compromiso con nuestros errores. Podemos regresar atrás y decir, perdón, me equivoqué. Esta es la forma de vivir cristianamente. No somos santos que nunca vamos a resbalar en ninguno de esos puntos que el Señor nos está mandando. Vamos sí a equivocarnos, vamos a resbalar, sí. Pero hay una pastilla llamada perdón que tú tienes que tomarla. Va sanando las imperfecciones del diario vivir. Perdón acá, perdón allí, y el Señor va cuidando. Y cada vez que pedimos perdón, nos humillamos. Y cada vez que pensamos en equivocarnos, nos recordamos de la humillación anterior y decimos, no, voy a callarme la boca para no hablar nada. No tener que volver atrás con lo que voy a hablar equivocadamente. Pero somos sujetos a errores y faltas. Y para eso está el pedido de perdón y el regreso atrás. Ahora mire el versículo 22, 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Acá vemos en Efesios 6:1 la misma repetición de este mandamiento. Y yo digo, ¿qué sería exasperar? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar es provocar a la ira, es irritar, es dar motivo de enojo grande a alguien. Los padres no deben ser así. No podemos llevar nuestros hijos a la ira, dar motivos de enojo o provocarlos, irritarlos, enfurecerlos. No, al contrario. Vamos a Efesios 6:4, que nos habla un poco más acerca de eso. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Acá ya lo trae la palabra traducida. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira que todo lo que la palabra de Dios nos dice tiene que ser como para el Señor, de acuerdo a lo que dice el Señor, ¿no? Cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. En ese versículo 19 tenemos otro versículo en Efesios, que quiero que ustedes miren, 5:25, que nos da un poco más de información. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, siempre está haciendo comparaciones con el Señor. Estos mandamientos debemos obedecerlos de acuerdo a lo que el Señor nos mandó y como para el Señor. Tú tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Tú tienes que ser sumisa a tu marido como la iglesia es sumisa a Cristo. Padres tienen que amar a sus hijos y amonestarlos en la disciplina del Señor.
del Señor. Y después vamos a ver los hijos. Pero mira lo que dice Efesios 5, 25, adelante. Assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mismo por ella, para santificarla. Toda essa tarefa del hombre, os hombres, todo esse dever es del hombre, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua para la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, así se refiere a todo lo de anterior. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre, y repite el mandamiento del Señor en Génesis capítulo 1, 26. O 2, me parece, perdón. Y vamos a mirar también 1 de Pedro 3:7, aún referente al versículo 19, que dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. No se puede hablar mal de tu esposa. No debemos hablar mal de nuestras esposas, debemos honrarlas. Si usted guarda y protege tu propio cuerpo, tiene que guardar y proteger tu esposa. El amor de Cristo para con la iglesia es para santificarla y presentarla a sí mismo como una novia inmaculada y sin mancha. No debemos presentar nuestra esposa a lo de afuera, de nuestra relación familiar, como una mala persona. Como una persona, estoy hablando en cuestiones generales. No estoy hablando de cuando viene un matrimonio al gabinete pastoral para resolver una situación, ¿cierto? No estoy hablando de eso. Cuando usted está ahí, no está hablando mal de tu esposa. Aprenda eso. Amén. Ahí puedes hablar todo. Pero estoy hablando, porque, hermanos, es muy necesario un acompañamiento pastoral dentro del matrimonio. A veces el matrimonio está viviendo una situación que no saben, ya no se entienden, ya uno lo que dice ya es ofensa para el otro, y están viviendo casi por explotar. Es extremadamente necesario acercarse al gabinete pastoral y hablar todo lo que está pasando, lo que uno está haciendo en contra suyo y viceversa, y lo que están sintiendo uno por el otro. Porque, hermanos, no guarden esas cosas adentro de tu matrimonio para que llegue un día que explote y usted ya no aguanta más. No, pastor, hoy estamos hablando, pero ya estamos decididos, ya estamos separando, ya estamos divorciando. No, porque eso viene de años. Pero ¿cómo nunca trató eso? No, porque nosotros íbamos a tratar, pero uno dijo, no vamos a hablar nada con el pastor. Y otro dice, no, hoy no, dejamos para mañana. Y eso se fue arrastrando. Y llegó un momento que dice, ya no puedo más. Chao. No hay recupero. No hay recuperación, pastor. Ya está. Hasta ya tengo otro. Ya. Llegó a un punto que no tiene casi solución. Solo un milagro del Señor. ¿No es cierto? Porque no hubo ayuda. Se fue guardando. Y esas cosas van quedando en el corazón. Ojo que las palabras dichas dentro del matrimonio, una palabra de rebajamiento al otro, como de respeto, de deshonra, se resuelven allí, pero va quedando esas cosas si no son tratadas, bien tratadas. Y va quedando, va llegando como una copa que va a rebasar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esta persona no trató eso como corresponde. ¿Y por qué no trató? Pero nosotros pedimos perdón al otro allá en nuestro seno familiar y todo eso. Pero no hubo alguien intercediendo. No se compartió con algo. Por eso existe y ha crecido mucho las terapias de matrimonios. La psicología ha crecido mucho. Pero ese es el trabajo pastoral. La psicología y las terapias
no tiene la respuesta bíblica, la respuesta de Dios para tu matrimonio. Te van a hacer, como se dice, intercambios de prácticos, ¿no? Pasar algunas tareas, algunas actividades, pero no tiene nada de consejo bíblico. Entonces ha crecido mucho porque la gente ve que no voy a hablar con mi familia, no voy a hablar con mi papá, ni con mi mamá, no con nada, porque se van a meter, va a ser un lío. No, vamos a buscar una terapia. Y ahí pagan cara a una terapia porque no tienen un pastor. Busque su pastor y hable. Abra el corazón. El gabinete pastoral es secreto, hermanos. Y trate eso. No deje con que explote. Trate eso. En el nombre de Jesús. Es muy importante. Y acá a veces vemos que a veces el marido está deshonrando a la esposa frente a los amigos, frente a, ¿no es cierto? Y se nota que la esposa quedó medio avergonzada. Y a veces el marido, la esposa está deshonrando al marido. Y son cosas que no debe ser. Porque la palabra está diciendo así, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. ¿Y qué más? Como vaso más frágil. El feminismo hoy... ¿Quién dijo que la mujer es el sexo frágil? La Biblia. Está acá. ¿Ya escucharon esa clase de preguntas? Está acá en la Biblia. Dando honor, es un honor ser una parte más frágil. ¿Ven? Usted no puede querer que tu esposa sea como tú. No, jamás. Si tú pides que tu esposa sea como tú, entonces no va a funcionar. Tenía que ser un otro hombre. La mujer es más frágil emocionalmente y en todos los sentidos. Hasta la fuerza física. Por eso es tan criminal un hombre golpear a una mujer, porque es una lucha desigual. ¿No es cierto? Entonces, sexo más frágil en todos los sentidos. La mujer no aguanta tanta la presión emocional como los hombres a veces. Para nosotros no, eso, ya vamos a arreglar eso. Y la mujer se larga a llorar y eso le desequilibra a veces, dependiendo de la situación, en ciertos aspectos. Entonces el hombre a veces quiere discutir en su matrimonio con su esposa del nivel a nivel. Si tú eres el líder de tu hogar, la mujer tuya es tu discípula. Y tu discípulo no tiene el mismo nivel que tú. Tú tienes que ser referente para ella. Tú tienes que ser el líder que ella admira. Dice, yo admiro a mi marido. Él tiene esa postura y todo eso. Y por esta razón, yo me someto a las decisiones de él. Ahora, los hombres están faltos, ¿no? Los hombres no asumen ese lugar a veces. Están ahí queriendo tener la autoridad, pero sin asumir las responsabilidades. Quiero la gloria de ser cabeza, pero no quiero la responsabilidad ni las culpas. No, tenemos que asumir los éxitos y los fracasos. Si Dios es cierto, gloria a Dios. Y el hombre sabio sabe que él está como cabeza de la casa, pero honra a todos los demás. Dios cierto, familia, funcionó muy bien. Mi esposa, gracias mis hijos, que juntos logramos. Pero dio mal. El hombre solo va a asumir la culpa. Dio mal, hermanos. Dio mal, familia, esposa, hijos. No funcionó. Bueno, la tengo yo la culpa, porque soy yo quien decido. Aunque opinaron ustedes a favor o en contra, la decisión última fue mía. Yo podría haber dicho, no vamos a hacer así. Aunque en contra de todos ustedes, yo debería haber tomado la otra decisión, pero fui débil y no tomé la decisión correcta. El error es mío. El hombre tiene que asumir los errores. ¿Y qué pasa con la familia? Se siente protegida. Mi marido asumió, mi papá asumió, entonces estoy descansando en tranquilidad. El hombre no puede salir apuntando los defectos, diciendo, no, por culpa tuya, viste, yo iba a tomar la otra decisión por culpa. Entonces vos manejaste la decisión. Eso es lo que el hombre está diciendo cuando echa culpa. Vos, por causa tuya, yo tomé esta decisión. Entonces vos me estás dirigiendo a mí.
¿Me estoy explicando? ¿Amén? No. Yo tengo que asumir la culpa y la responsabilidad. Esa postura es varón, de hombres. Entonces, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¡Wow! Hasta tu oración, esposo, puede ser estorbada si no tratas a tu mujer como corresponde en la palabra. Dios puede decir, no quiero escuchar tu oración. Tú eres un desobediente. Yo no te voy a atender. Son estorbadas las oraciones a causa de nuestra conducta familiar. Mira qué cosa fuerte, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que entender como maridos. Ahora, este sexo más frágil, ¿no? La parte más frágil, tampoco significa en todo, porque hay ciertas cosas que las mujeres son mucho más fuertes que nosotros, ¿no es cierto? El dolor físico, por ejemplo, yo creo que un hombre no podría tener un parto, ¿no? Aunque fuera posible. Obviamente es imposible, pero el hombre, el dolor, yo con un poquito de fiebre ya me pongo un niño, vuelvo un bebecito. Mi esposa tiene que venir con juguito, con el tecito. Yo creo que la mayoría de los varones acá. Y queremos cariño. Ay, estoy muriendo. ¿Es cierto? Queremos el cariño de la esposa. Y las mujeres a veces se enferman más que nosotros. Y como están ahí todavía cuidando los chicos, levantan temprano y están, ¿es cierto? Aguantan más el dolor que nosotros. Aguantan más el dolor. Entonces hay muchos aspectos que son diferentes. Entonces quiero que entienda que jamás disminuyo a las mujeres en cualquier cosa. ¿No es cierto? Por causa de ellas que nosotros nos alegramos la vida, ¿no es cierto? Por causa de las mujeres que los hombres trabajan, quieren dar una buena familia, quieren tener una familia, quieren dar una buena vida, tener una vida mejor. Es por eso. En cierto aspecto, estoy hablando de matrimonio, ¿no? Entonces, amados, tenemos que saber honrar a las mujeres. Honrar. Un hogar es completo cuando está la esposa, el marido y los hijos. Con una separación, un divorcio, hay un desastre dentro del hogar, ¿cierto? Hay un desastre, ¿por qué? Porque los hijos van a extrañar a la presencia masculina, toda la autoridad masculina. Si quedaron con la madre, si quedaron con el padre, van a extrañar la presencia femenina y causa muchos desórdenes, ¿no es cierto? A veces muchos chicos que son cuidados únicamente con mujeres se vuelven homosexuales, el trato masculino no lo tiene siempre un trato femenino, son siempre con sus hermanitas y bueno, y no aprende cómo es ser varón. No tiene relacionamientos con otros chicos, con varones, no tiene la figura paterna dentro del hogar. Es un desastre, un divorcio, una separación, todo lo contrario de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y vemos acá, padres, no exasperéis a vuestros hijos, versículo 21, para que no se desalienten. Y acá tenemos versículo 22, que dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Wow. Salimos ahora de lo que es los deberes domésticos y vamos para los deberes sociales. Si tú trabajas y tienes un patrón, ¿no es cierto? Había un hermano que me buscó y dice: pastor, yo no aguanto a mi superior. Es imposible, un hombre cargoso. Digo, difícil, ¿no? Sí, pastor, difícil. Digo, de las dos cosas una, hermano. Aún con este hombre malo, esté sumiso, honre, y tú le debes obediencias como si estuviera obedeciendo a Cristo. Siempre a Cristo. O ore para que Dios te cambie de posición y te ponga un nuevo jefe.
si es más que tus fuerzas, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor que Dios no nos da tentación más grande que nuestras fuerzas, que podemos soportar. Entonces está ultrapasando, se te está superando. Ore al Señor y pida al Señor, muévame de puesto, muévame de lugar, mueva mi patrón, ¿no es cierto? Pero no maldiga a tu patrón, ¿eh? No ore para que Dios lo destruya. No, Señor, que lo mate, que lo saque de acá, que lo deje desempleado en la calle. No, hermano, no ore así. No ore así, porque a veces Dios nos está probando también. Hay dificultades en la vida que a veces es como nuestro colegio de formación de carácter. Si no nos está enseñando y poniendo esas dificultades para que nos choque con nosotros mismos y podamos humillarnos un poquito más, aunque el superior no sea digno. Ni creyente es, ni nada, un impío, un ateo que burla de vos encima. Y el Señor a veces nos prueba así. Imagina lo que pasaron los apóstoles. Los hombres que fueron los reformadores. Cuántas burlas, cuántas críticas y cuántos superiores. Calvino, por ejemplo, fue echado de Ginebra. Fue echado, expulsado por el intendente. Fue expulsado, después fue pedido que regresara. Pero bueno, las autoridades estaban sobre él. Me echaron, bueno, me voy. ¿No es cierto? Y dice la palabra de Dios también, 1 de Pedro, que debemos respetar las autoridades como al Señor. Los gobernantes y todas las autoridades, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Y si este hombre que es tu jefe está ahí, Dios lo puso. Vino antes de ti. Es anterior a tú. O por alguna razón, no, pero yo soy anterior a este, pero vino por una indicación política. Bueno. No importa, una otra autoridad que estaba anterior a ti lo puso. Es saber respetar autoridades. Cuando Judas escribe acerca de la defensa de la fe, él menciona que los charlatones, los falsos maestros, no respetan autoridad superior. Esta es una característica de los falsos maestros y de los falsos creyentes. No respetar a la autoridad superior. Está en Judas y está en 1 de Pedro capítulo 2. Entonces, cuando nosotros nos convertimos al Señor, la forma como actuamos en nuestro trabajo es siendo respetuosos a las autoridades que nos es impuesta. Mira la manera como dice: siervos, obedeced en todo. ¿En qué? En todo. A vuestros amos terrenales. ¿Por qué siervos? Porque la palabra siervo, esclavo, en este entonces ellos ni cobraban sueldo. Y tú estás mejor. ¿No es cierto? Ellos debían servir como si viera al Señor, imagina. Eran esclavos, los esclavos. Y sus amos eran sus patrones. Y más todavía, eran sus dueños. Estamos en ventaja. No tenemos dueños. No tiene derecho sobre nosotros, pero debemos ser sumisos. Es una enseñanza a los empleados de entonces. Así era el mundo antiguo. Respeto a los empleados. Eran siervos, eran esclavos. ¿Cierto? ¿Y cómo aprendemos para hoy? Patrón y empleado. Así es como nosotros debemos servir a los patrones. Como en todo, como al Señor. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. A veces servir al ojo es como está el patrón. Llegó el patrón y vamos y arregla todo y ya empieza a trabajar, ¿viste? No está el patrón. No, bueno, vamos jugar, vamos divertir, vamos desperdiciar plata, ¿no? Vamos llevar acá unas cositas, poner en el bolsillo que no está el jefe, no puede ver. Y no es así como debe ser el creyente. Quizás donde trabajas hay muchos impíos y todos practican cosas diferentes de las que tú debes practicar. No deje con que ellos te influencien por ser la mayoría. No puede ser. Es difícil, pastor, es duro, es verdad, yo sé. Pero es la palabra Señor. Y es así la nueva vida del creyente. El nuevo hombre es así. Y vamos cerrando. Mirando acá el texto que dice así: y todo lo hagáis, versículo 23,
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Usted no está obediente a este hombre que es malo, que te carga, que te pone mala, digo así, mala sangre en todo. No está ahí por causa de él, está sirviendo y siendo obediente por causa del Señor. Entiende que cuando estamos sirviendo al Señor, sirviendo humildemente, estamos sirviendo al Señor. El trabajo de ustedes es lo mismo que el mío. Si yo no soy sumiso a mi jefe, como ustedes son sumisos a sus jefes, estamos haciendo lo mismo. Imagine que tu trabajo y tu superior es como el trabajo pastoral, que tengo por jefe al Señor. Y yo voy a actuar como. Yo soy el siervo y él es el Señor. Estoy sirviendo a la iglesia de él. ¿Puedo tratar a mi Señor como usted podría tratar a tu Señor en tu trabajo? ¿Puedo mirar tu ejemplo para que yo actúe de la misma manera? Cuando usted haga esa pregunta y responda que sí, ahí usted te da cuenta que está sirviendo bien, como la palabra del Señor nos manda. Amén. Así de sencillo. Dice, no, pastor, anda a servir a tu Señor igualcito, tu trabajo tenés que ser hecho igualcito que el mío. Es tremendo, ¿no? David era un siervo que cuando escribe Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él dice, ¿sabe cómo sacó este salmo David? David hace únicamente una comparación con su trabajo. Él cuida las ovejas con tanto amor. Él da al pasto verdejante, las lleva para tomar agua. Y dice, si el Señor me trata como yo trato a mis ovejas, entonces estoy muy bien tratado. Entonces dice así, ¿quién es mi pastor? ¿Quién? Yo pastoreo esas ovejitas y las cuido, no las dejo pasar mal. ¿Quién es mi pastor? Ahí empieza a escribir, ¿no? El Señor es mi pastor. Entonces, si el Señor es mi pastor, como yo soy pastor de esas ovejas, nada me faltará. Me hará andar por pastos verdejantes. ¿Usted puede decir eso? ¿Qué profesión tenés? ¿Sos médico? El Señor es mi médico, así como tratas tus pacientes. El Señor es mi médico y no me faltará cuidado, amor, cariño, salud, atención respetuosa. O va a decir, el Señor es mi médico y yo trato y me tratará como trato a esos animales. ¿No hay médico que trata a la gente como animales? ¿No? Y no quiero un médico así, ¿no es cierto? Entonces no quiero mi Señor así. Si nosotros podemos comparar nuestra profesión de forma como servimos a nuestro jefe, diciendo que el Señor puede ser nuestro jefe, como puede tratar a nosotros como nosotros hemos tratado, entonces estamos tranquilos, estamos cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice. ¿No es cierto? Imagine mi profesión anterior. Yo era contador. El Señor es mi contador. Digo, si trato mal a los clientes, si hago trampa, si les miento, si les engaño, entonces el Señor no puede ser mi contador. Yo no quiero un contador como yo. ¿No es cierto? Me va a faltar plata, me va a faltar un montón de cosas. No puedo decir que nada me faltará. ¿Amén? ¿Me explico? Entonces yo tengo que comparar como hizo el salmista David, diciendo, Señor, yo quiero servir como serviría a ti. ¿No es cierto? Y quiero decir que cuando yo sea patrón, o siendo yo patrón, o siendo yo el que cuida, quiero que tú me cuides igual, ¿no? Porque acá nosotros no tenemos en estos versículos lo que dice los amos, pero está en capítulo 4 y vamos a estudiar eso el culto siguiente. Cómo los amos deben tratar a sus siervos, a sus esclavos, ¿no es cierto? Mas el que hace injusticia, versículo último, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay
acepción de personas. ¿Cómo es eso, pastor? No hay acepción de personas. Acá está diciendo así, la manera como vos está tratando y siguiendo y obediente a la palabra del Señor, es como serás juzgado. Si practicas las injusticias, en el juicio divino no va a haber acepción para las obras. Cada uno será juzgado según sus obras. Apocalipsis 20, 11 adelante. Entonces, no hay acepción de personas en el juicio divino. No hay. No, yo hice todo mal, pero Dios tiene un cariño mejor conmigo. No. El que hizo todo mal será juzgado por sus obras. Pastor, ¿puede un elegido hacer todo mal? Si es elegido y salvo para siempre, yo creo que cada resvalar va a haber un pedido de perdón, va a haber una restauración en su vida. El verdadero creyente, hermanos, es como el hijo pródigo. Mete la pata, pero vuelve atrás. Se arrepiente. En el día del juicio va a haber fiesta, como el papá recibe este hijo pródigo. Pero creo que si ha vivido una vida en desobediencia a la palabra de Dios, practicando la injusticia, lo primero es que va a ser identificado que no sos un elegido de Dios y el juicio no va a hacer ninguna acepción. Dios no hace acepción de personas en ese sentido. En el juicio no va a haber acepción. Seremos juzgados según nuestras obras. Y cuanto al tema de la elección, pastor, Dios ha elegido. Los elegidos tienen que vivir una vida como elegidos de Dios. A la palabra anterior. Vestíos como elegidos de Dios. Vos no tenés la vestimenta de los elegidos. ¿Sabe aquel que entró en la fiesta de las bodas con vestiduras inciertas, incorrectas? Que el Señor llega y dice, ¿qué está haciendo acá? No está vestido de bodas. Y lo echan y lo ata y le tira a las tinieblas exteriores. No tiene vestiduras. Llegó el día de juicio. Vos no estás vestido de elegido de Dios. Este ropaje no es el ropaje para entrar en esta boda. No podés participar. Así de sencillo. Señor, Señor. No todo que me dice Señor entrar en el reino de los cielos. Pero en tu nombre hicimos maravillas, milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Nunca lo conocí. Apartados de mí. Parecía que era creyente, estaba en la iglesia. Es la cizaña en medio del trigo. Nunca perteneció. Pero fue bautizado. Estaba en la iglesia con la Biblia y todo esto. Y te daba testimonio. No los conozco. Era pastor, predicaba, echaba fuera demonios. Nunca fue elegido. Desobediente. Vivió una vida de injusticia. Acá no entra. No hay acepción. No hay acepción. Amén. Ojo que elección es otra cosa que no tiene nada que ver con acepción. Acepción está hablando de juicio final. Aquel que ha vivido una vida que no corresponde practicando la injusticia es una evidencia de que nunca fue elegido por Dios. ¿Podemos nosotros en mitad del camino juzgar a alguien que está o no elegido por Dios? No, solo en juicio vamos a descubrir. Solo Dios puede juzgar eso. Elección, siempre digo, no es campo que nosotros podemos pisar y manejar. Elección es Dios quien la hace y en el día postrero vamos realmente a conocer a los elegidos. Es decir, la iglesia invisible dentro de la iglesia visible. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia, que Dios nos fortalezca a practicar y a actuar de acuerdo a la voluntad de Él, conforme la enseñanza de su palabra. En el nombre de Jesús. Oremos y pedimos perdón al Señor de nuestras faltas y fallas que hemos encontrado en nuestro corazón mientras el Señor ministraba la palabra en nuestro corazón. Y que nos ayude a ser como Él, nos ayude a mejorar en estas cosas que hemos fallado. Señor, gracias por tu bondad y misericordia. Te pedimos que nos ayude, nos fortalezca, Señor. Nos anime, Señor, a proseguir, a caminar con firmeza, con fe, aún tan fallos que somos, Señor. Aún con las faltas que tenemos, que tu palabra, cuando es revelada en nuestro corazón y es expuesta hacia nuestros ojos, podemos ver
todas las fallas que tenemos, Señor. Y a veces nos entristecemos por nosotros mismos, por lo que hemos hecho, pero estamos acá esta mañana para pedirte perdón y quedarnos en tus pies para que nos dé un nuevo comienzo, Señor. Todos los días, renovando nuestra mente, como dice tu palabra en Romanos capítulo 12. No os conforméis con este siglo, sino que renovaos vuestra mente, Señor, que nosotros podamos estar renovándonos, reformando y siempre siendo reformados, oh Dios. En el nombre de Jesús, danos de tu gracia, danos discernimiento, Señor, danos humildad, Señor, para ver nuestras fallas. Oh Dios, y que podamos reconocer, pedir perdón en donde fallamos y crecer en ti. Tus enseñanzas verdaderas, que confrontan todas las falsas enseñanzas, es que nos hace, Señor, acercar más y más de ti, asir de la cabeza que es Cristo. Y como cuerpo tuyo, Señor, queremos andar en conformidad con tu verdad, con tu voluntad y con tu palabra. Denos más y más de tu poder, oh Espíritu Santo, y fuerza, en el nombre de Jesús. Aleluya.